Amados hermanos, mucha paz de Cristo y bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta noche. Antes que todo, hermanos, saludar a quienes nos están viendo desde América y por supuesto a todos los miembros de nuestra iglesia aquí en Portugal. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook, tal como hemos anunciado, hermanos, y dadas las circunstancias actuales en el mundo, estamos esta noche trayendo un tema muy relevante. Vamos a hablar del tema bíblico principio de dolores. Quiero que ustedes participen activamente de esta actividad, hermanos, que junto con nosotros estén adorando a Dios en estos momentos. Aunque estemos reunidos a la distancia, para el Espíritu de Dios no existen distancias. Por tanto, les invito allí donde están en su casa a cerrar sus ojos y orar junto con nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Señor Jesucristo, Padre eterno, en esta noche venimos ante tu soberana presencia, dándote honra, gloria, alabanza y adoración. Señor Jesús, recibe también nuestra gratitud por la bendición de poder estar juntos esta noche por medio de internet, compartiendo el mensaje, la enseñanza de tu santa palabra. Señor, nos encomendamos a ti y te suplicamos, amado Dios, que tú nos dirijas en cada paso que demos, en cada palabra que expresemos, todo lo que enseñemos, todo lo que compartamos, Señor Jesús, sea de tu entero agrado, sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Bendice a todos los que están participando. Bendice mi vida, Señor, úsanos conforme a tu promesa y te damos toda la gloria desde ya por lo que tú vas a hacer en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios y vamos para eso ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice la palabra, la leo en el nombre de Jesús. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Hermanos, como introducción vamos a decir que la Biblia y los actuales acontecimientos mundiales nos permiten entender que el acontecimiento de nuestro encuentro con el Señor en las nubes, o sea, el levantamiento de la iglesia, está muy próximo. Hermanos, nadie puede saber el día exacto en que Cristo nos levantará. Eso lo admitimos. Ahora, hay una señal que es para la iglesia, la única señal clara dada a la iglesia en la Biblia, y es la apostasía religiosa de que habló el apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, no obstante, nosotros esta noche vamos a considerar algunas otras señales relativas a la segunda venida de Jesús. Estas señales de la segunda venida de Jesús son auténticos indicadores del fin de esta dispensación, del fin de la gracia. ¿Quién dio estas señales? ¿Quién habló de ellas? Jesús mismo. Jesús mismo, hermanos, anticipó que esos indicadores aparecerían en la tierra justo antes de su segunda venida. Estos avisos, hermanos, que ahora mismo están comenzando a aparecer en el planeta, nos dicen que el levantamiento de la iglesia, el cual debe ocurrir 7 años antes de la venida de Jesús, es algo por demás inminente. A continuación, hermanos, quiero presentarles 7 señales dadas por Jesús del fin. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, del 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El verso 31 dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Las señales, hermanos, de Mateo 24 son dirigidas a Israel, no a la iglesia, esto lo sabemos. Aquí, sin embargo, Jesús está hablando de su segunda venida que marcará el fin de la tribulación, el fin de la gran tribulación. Entonces, hermanos, no se trata del levantamiento de la iglesia, porque Jesús no le habló a la iglesia, sino que se trata de la redención o del rescate de su pueblo, Israel. Hermanos, el pueblo judío escogido será juntado por los ángeles de Dios, según el verso 31 que acabamos de leer. Esto va a ocurrir en un lugar específico de la tierra, y nosotros sabemos que ese lugar es la ciudad de Jerusalén. Pero nosotros, la iglesia, seremos levantados por Jesús 7 años antes de eso. Dice primera a los Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Repito, hermanos, esto sucederá antes de la segunda venida del Señor, antes de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre los moradores de la tierra. Ahora sí, entonces, hermanos, veamos estas 7 señales dadas por Jesús que se cumplirán antes de su segunda venida. La primera señal son guerras, pestes, hambres y terremotos. Yo quiero que el que me está escuchando piense en las guerras mundiales que sucedieron en el siglo pasado y asocie esas guerras y otras con esto que Jesucristo dijo, que vendrían guerras antes de su venida. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, como ya leímos. Tenemos entonces una primera señal que se está cumpliendo ahora mismo en el mundo delante de nuestros ojos. El COVID-19 ni siquiera es la primera peste que ha aparecido en los últimos años. Sin embargo, debemos decir que hasta ahora ha sido la más agresiva, la de más alta tasa de contagio. Esa fue la primera señal: guerras, pestes, hambres y terremotos. La segunda señal que nuestro Señor Jesucristo dijo es maldad multiplicándose en la tierra y, como consecuencia de ello, el amor enfriándose. Creo que todos coincidimos también en que la maldad, iglesia, se ha esparcido por ciudades y por naciones. El mundo no está mejorando, hermanos, el mundo cada día está peor. Y por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor, el amor de muchos se enfriará. Consecuentemente, hermanos, el miedo, el escepticismo, la indiferencia, la paranoia, la ansiedad, la violencia, etcétera, aumentan sin parar. Entonces tenemos como primera señal las pestes, las guerras; como segunda señal, el aumento de la maldad. En tercer lugar, hermanos, está el avance de la ciencia. Esta señal fue predicha por el profeta Daniel. Dios le dijo: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, hermanos, esto es algo que hemos visto en los últimos años, un salto cuantitativo y cualitativo que la ciencia y la tecnología han venido dando. En cuarto lugar, tenemos la señal de un gobierno mundial. Yo quiero que usted entienda que la globalización es un proceso que nos va llevando hacia un gobierno mundial. La Organización de las Naciones Unidas, la UN por sus siglas en inglés, ya está preparada para un gobierno mundial único. Nosotros sabemos que en sus oficinas en Nueva York, las Naciones Unidas tienen una
oficina especialmente preparada para el presidente mundial. Dice Daniel 11, 36 y 37, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, nos dice el verso 37, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Daniel entonces nos dice que habrá un gobernante mundial. Mientras tanto, Juan en Apocalipsis nos habla también de un mercado global y de una moneda única en todo el mundo. Juan en Apocalipsis nos dice: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando estaba leyendo este último verso, hermanos, inmediatamente lo asocié con una noticia que escuché ayer desde China. Estaba oyendo que aquellas personas que viven en la ciudad de Wuhan tienen que llevar una tarjeta, porque si no llevan esa tarjeta, ellos no pueden comprar ni vender absolutamente nada. Es una tarjeta para demostrar que no están contagiados con la enfermedad. Pero me interesó muchísimo la expresión "no pueden comprar ni vender". Lo primero que pensé, hermanos, esto es un ensayo, esto es una preparación para el control que el gobierno mundial va a ejercer sobre la humanidad. Y todo este asunto que sabemos es necesario de la cuarentena y del aislamiento, también sirve para que esta gente haga un ensayo acerca de cómo es que van a manejar durante la gran tribulación a toda la humanidad. Entonces hemos presentado hasta ahora 4 de las 7 señales. En primer lugar, los terremotos, las pestes, las guerras. Luego también la multiplicación de la maldad. En tercer lugar, el avance de la ciencia. Y en cuarto lugar, un gobierno mundial. Tenemos una quinta señal dada por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos presentando lo de la religión única. No sé cuántos de ustedes están informados de lo que va a suceder este año 2020, pero en el mes de mayo en el Vaticano habrá una cumbre de líderes religiosos mundiales. Bueno, ahora no sabemos si será en el Vaticano o por medio de internet, dada la situación, pero lo que sí podemos asegurar es que fruto de esa reunión habrá un nuevo paso hacia la unidad de las religiones. Esto es porque el Vaticano viene trabajando desde hace décadas denodadamente, hermanos, para unificar a las religiones del mundo y entregar al anticristo la multitud de seguidores que esa unión va a producir. Vamos a regresar entonces a la señal de la religión única. Apocalipsis 13, 7 y 8 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces esto, hermanos, nos dice que una religión única va a tener muchos seguidores en todo el mundo. En realidad dice todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo creo que lamentablemente también en ese grupo habrá muchos cristianos, es decir, gente que ha estado involucrado o involucrada en la religión cristiana, pero que no llegaron a desarrollar una relación personal con Jesús, es decir, nunca fueron salvos, y por no tener sus nombres escritos en el libro de la vida terminarán adorando a la bestia o al anticristo. También tenemos una sexta señal que ya he mencionado, que es la señal de la apostasía global. Sabemos que el anticristo se va a hacer presente en medio de una gran apostasía global. ¿Y qué creen, hermanos? La apostasía ya está entre nosotros.
¿Qué es lo que oímos en las redes, en la televisión? Oímos predicadores de renombre que hablan exclusivamente del bienestar, de dinero, de influencia, de éxito personal. Pero qué pocos predicadores están alertando ahora mismo a la gente de que estamos viviendo días proféticos y de que Cristo viene pronto. Fue por esto que Pablo escribió a los tesalonicenses diciéndoles: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En séptimo lugar, hermanos, tenemos la señal de los falsos profetas y de los falsos cristos. Muchos falsos profetas se levantarán, dijo Jesús, y engañarán a muchos. Mateo 24:24. Verso 11, pido disculpa. Mateo 24:24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, yo quiero que usted entienda que un falso Cristo no necesariamente es aquel que se hace pasar por Cristo. Falso Cristo es en realidad toda persona que predica falsedades acerca de Jesús. Falso Cristo es aquella persona que puede que predique en el nombre de Jesús, pero lo hace con conceptos erróneos. Entonces, acabamos de compartir 7 señales de la segunda venida de Jesús. Una de ellas la estamos viendo ahora mismo desarrollarse ante nuestros ojos, y es la señal de las pestes. Pero no es la única que ahora mismo se está cumpliendo, como ya hemos dicho. Sin embargo, hermanos, hay una señal que es aún más clara y que también vamos a mirar ahora. La octava y más clara señal de la inminencia de nuestra partida es el desarrollo de la nación de Israel. Dijo Cristo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el verso final dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a volver al verso 32 un momento. De la higuera aprended la parábola, dijo Cristo. Las hojas de la higuera están brotando ahora mismo. Cuando miramos en la Biblia vemos que la higuera es Israel. Israel es comparado bíblicamente con la higuera. Y la higuera es el símbolo nacional de Israel hasta hoy. Esta nación, hermanos, que pasó por un largo invierno social y político de 25 siglos, ha entrado en una primavera en el año 1948. Esa primavera empezó para Israel cuando Inglaterra impulsó y financió el traslado de 150,000 judíos desde Europa y otros lugares del mundo hacia Palestina. Y gracias a eso, hermanos, el Estado moderno de Israel fue fundado en 1948. 150,000 personas. Pero hoy en ese pequeño territorio ya hay 9 millones de israelíes. El Señor dijo que cuando viésemos la higuera reverdecer, debíamos saber que Él estaba cerca a las puertas. ¿Cuál es el verano entonces, hermanos? El verano que se acerca es la segunda venida de Cristo. Y con la segunda venida de Cristo, hermanos, se terminará el sistema de gobierno humano. Entonces, hermanos, no solamente acabará el gobierno humano, también se acabará la falsa religión en el mundo. Y dice el verso 34 una vez más, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, una vez más, vamos a repasar las 7 primeras señales dadas por Cristo. 7 señales del fin de todas las cosas. Guerras, pestes, hambres, terremotos, maldad en aumento, amor enfriándose, avance de la ciencia, impulso de un gobierno mundial e impulso de una religión única en todo el planeta, apostasía, falsos profetas y falsos cristos.
Y lo que el verso 34 nos dice es que la generación que ha visto la aparición de todas estas señales, que la generación que ha visto también el florecimiento de Israel, el resurgimiento de Israel como nación, escuche con cuidado, es la misma generación que verá a Jesús regresar. Ahora quiero entrar en un asunto muy delicado, hermanos. Nosotros creemos que el tiempo de una generación bíblica es de entre 70 y 80 años. Hay quienes sostienen que una generación dura 100 años, pero esto no tiene mucho sustento bíblico. El fundamento bíblico para que creamos que una generación va de 70 a 80 años se encuentra en el Salmo 90, en el versículo 10. Los días de nuestra edad, dice el salmista, son 70 años y en los más robustos 80. Si unimos este concepto con las palabras de Jesús y si asumimos que todo lo que Él dijo que iba a suceder antes de su venida sería visto por una generación, entonces, hermanos, la generación que fue testigo del rebrote de Israel en 1948, que es una generación que todavía está sobre la tierra, aunque ya son muy ancianos, pero esa generación debe durar hasta que Cristo venga, porque Jesús afirmó que ella no pasaría hasta que Él volviera. Entonces, hermanos, si el rebrote de la higuera o la nación de Israel ocurrió en 1948, vamos a ser un poco atrevidos y vamos a hacer una suma. A 1948 le vamos a sumar 80 años. Eso nos da 2028. Espero que estén siguiéndome. Estamos diciendo que la higuera reverdeció en 1948. Comenzó a brotar nuevamente en 1948. Y Jesús dijo que no pasaría de esa generación hasta que Él volviera. Entonces vamos a sumar una generación a 1948, vamos a sumar 80 años. Esto nos da 2028. Ese sería el año más lejano para que Jesucristo regresase a la tierra. Pero nosotros sabemos que la iglesia se tiene que ir antes de la gran tribulación. La gran tribulación, como también sabemos, dura 7 años. La iglesia tiene que ser levantada, por lo tanto, 7 años antes que Jesús regrese a la tierra. Entonces, a 2028, que es lo más lejano que Jesús puede, le tenemos que restar los 7 años de la gran tribulación. 2028 menos 7 da 2021. En otras palabras, hermano que me estás escuchando, el levantamiento de la iglesia debería suceder en 2021 o incluso antes. Esto si son 80 años lo que una generación dura. Mateo 25:13 nos dice lo siguiente, iglesia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, nosotros no podemos saber el día o la hora exactos en que el Señor vendrá, pero hay algo que sí podemos afirmar categóricamente, y es que el tiempo de nuestra partida con Jesús es inminente, hermanos. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Inminente significa que ya no falta mucho. Y nosotros, hermanos, esta noche con toda claridad podemos decir que en el mundo se están viendo los principios de dolores, que en el mundo se están viendo los tiempos de angustia para el pueblo de Dios, que en el mundo ya ha llegado la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Todas estas expresiones son bíblicas y son proféticas, y estamos convencidos de que están comenzando a cumplirse ahora mismo ante nuestros ojos. Es por eso que sabemos que el tiempo de la iglesia en la tierra pronto se acaba. Una vez más, tenemos una promesa que Jesús nos hizo. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay muchos diciendo, esta es otra crisis de las muchas que han venido y se han ido. Esta epidemia o pandemia, así como otras, va a pasar. Es posible que pase, hermanos, no decimos que no, pero prestemos atención a un detalle.
A lo largo de la historia han habido decenas de epidemias. Algunas mataron millones de personas. Pero esta es la primera vez que una epidemia alcanza a la totalidad de los países del mundo. Es cierto que todavía hay algunos países que no reportan casos, pero eso es solamente a nivel oficial, hermanos. Aunque en el mapa todavía aparezcan en blanco, si tú miras con atención, la mayoría de esos países son del África subsahariana o del sudeste asiático. Estamos diciendo que esos países, hermanos, son naciones con escasísimos recursos, que no están reportando casos porque ni siquiera tienen las herramientas o instrumentos como para poder medir la situación de la salud de su población. Entonces, repito, hermanos, esto es algo diferente a lo anterior. Cualquier autoridad hoy día está reconociéndolo. Si tú miras las noticias, se multiplican expresiones como nunca antes en la historia, esto es nuevo para nosotros, etc. El día de ayer, Angela Merkel, la premier alemana, dijo que esto era peor que la guerra mundial que Alemania enfrentó. Entonces, hermanos, lo único que podemos decir es que el Señor ya viene por nosotros. Y a la luz de lo que Él mismo dijo, a la luz de que estamos en la generación que vio a la higuera volver a florecer, con toda tranquilidad digo que Jesús podría llevarnos en unos pocos meses, o podría llevarnos en unas pocas semanas, o incluso nos podría llevar hoy mismo si Él quisiera. De hecho, hermanos, esa es la oración que la iglesia tiene que hacer en estos momentos. La palabra nos enseña en Apocalipsis que el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven Señor Jesús. Y el que oye diga: ven Señor Jesús. Si tú que me estás escuchando todavía no le has entregado tu vida a Jesús, o si ya se la has entregado pero últimamente has estado descuidado espiritualmente, o si directamente te has apartado del camino de la salvación, déjame decirte, debes regresar y debes prepararte porque el Señor Jesús viene en breve. Hermanos, que el Señor nos encuentre preparados para nuestra partida con Él. Que nos encuentre guardando su palabra, que nos encuentre amándole y sirviéndole con todo nuestro corazón. Quiero preguntarte una vez más, ¿estás tú preparado para irte con el Señor? De todo corazón espero yo que sí. En este momento te invito allí, en el lugar en que te encuentras, a cerrar tus ojos y hacer una nueva oración conmigo. Señor Jesucristo, muchas gracias por tu bendita palabra esta noche. Gracias, Señor, por la esperanza que has puesto en nosotros, en tu iglesia, en tu pueblo escogido. Mientras el mundo se desespera, mientras el mundo se aflige, Señor, porque ese principio de dolores del cual hablaste ya ha comenzado. Nosotros, Señor, simplemente contemplamos con fe y con absoluta confianza el comienzo de este proceso que nos llevará, Señor Jesús, a tu presencia. Sabemos que vienes, sabemos, Señor, que es inminente el levantamiento, el rapto de la iglesia. Y es por eso que esta noche, Señor, hemos traído esta palabra a todo aquel que le ha interesado escucharla. Y es por eso que ahora, Señor, te presentamos a cada oyente, te presentamos a cada hermano, a cada amigo, Señor, que está participando de este estudio bíblico online. Y te suplicamos, amado Señor Jesucristo, que toda obra que tú todavía tienes que hacer en nuestras vidas, la completes antes de tu venida. Que nuestra senda, Señor, delante de tu presencia, sea así como está escrito en tu palabra, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, nosotros creemos, nosotros confiamos en tu fidelidad, en tu gracia, en tu misericordia, y sabemos que la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros, tú la completarás por tu fidelidad. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a estar en santidad, ayúdanos a estar en consagración, en amor, Jesús, en servicio humilde y dedicado a los demás, a tu bendita obra. Y más que todo, Señor, que estemos viviendo para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, que en nuestro corazón no haya espacio para otro amor que no sea el tuyo. Que te podamos amar
amar con ese primer amor, Señor, que tristemente muchas veces dejamos, muchas veces olvidamos. Ayúdanos a regresar a Él, ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra, y que nos puedas hallar preparados para volar al cielo contigo. En el nombre de Jesucristo oramos por todos aquellos amigos que aún no nacen de nuevo del agua y del Espíritu, para que puedan ser bautizados en tu santo nombre, Señor Jesús, puedan recibir así el perdón de sus pecados y puedan también ser bautizados con el glorioso poder del Espíritu Santo, para que de este modo, Señor Jesús, puedan estar en pie en el día del levantamiento de tu iglesia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos toda la gloria y toda la honra una vez más, amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga muy ricamente y será hasta nuestro próximo estudio bíblico que en breve anunciaremos. Dios los bendiga.